Buenas tardes, esta es mi materia de Derecho Internacional Privado, mi producto integrador. Mi nombre es Pedro Luis Bernal Hernández, mi matrícula es la MX009647. Mi tutor es Adriana Hernández García. ¿Cuál es el concepto de Derecho Internacional Privado? El Derecho Internacional Privado es una rama del derecho que ocupa de los asuntos legales internacionales diferentes de las relaciones entre los distintos estados. Es decir, se ocupa de la resolución de conflictos de competencia internacional, conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal internacional y la condición jurídica de los extranjeros. Así intervienen de los ámbitos que existen en su interés privado o que ocurre entre entes privados. Sin embargo, debemos acotar que el derecho internacional privado, en muchos casos, lejos de resolver el inconveniente de disputa, procede a determinar cuál orden jurídico entre los países involucrados debe imperar para resolver el dilema. ¿Cuál es el ámbito en la aplicación del derecho internacional privado? Es el siguiente. Esta rama del derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales, ya sea entre privado o donde existe un interés privado. Esta relación jurídica tiene particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflicto de jurisdicción o la ley aplicable, y a su fin determinar quién puede conocer sobre el tema y qué derecho debe ser aplicado. Está un poco complicado. Cabe recalcar que el derecho internacional privado no soluciona los conflictos, simplemente determina la norma o la ley de qué país debe utilizar la solución de conflictos internacionales, así como el juez que resolverá esta controversia. ¿Cuáles son sus fuentes? El derecho internacional privado posee dos regímenes distintos de fuentes, que son las fuentes nacionales, aquellas que tienen que ver con el ordenamiento de una sola nación, o a sus leyes internas, ya que con las demandas de su legislación, su jurisprudencia y sus costumbres, y fuentes internacionales, aquellas que son propiedad de la comunidad internacional, tales como tratados y convenios internacionales. ¿Cuál es el concepto de nacionalidad en México? Nacionalidad en el atributo jurídico que señala que el individuo como miembro del pueblo constitutivo de un Estado es el vínculo legal que relaciona a un individuo con el Estado, o sea, del lugar donde vive. ¿Cuáles son los requisitos para desarrollar una actividad por parte de una sociedad extranjera? El Código Comercial hace referencia a los requisitos que debe cumplir esta sociedad o agencias que establecerse en México en base a los siguientes artículos. El artículo 23. Las inscripciones serán en la Oficina de Registro Público del Comercio del domicilio del comerciante, pero si se trata de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, la inscripción será en las oficinas correspondientes a la ubicación de los bienes. Artículo 24. La sociedad extranjera deberá acreditar por su inscripción en el Registro Público del Comercio, estar constituida conforme a las leyes de su país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría sin perjuicio de los establecidos en los tratados o convenios internacionales. Artículo 25. Los actos que conformen a este código u otras leyes deben inscribirse en el Registro Público de Comercio y debe constar en instrumento público otorgado ante notaría o corredor público, resolución y providencia jurídica administrativa certificada, documentos privados ratificados ante notario o corredor público de autoridad judicial competente. Los demás documentos deben de conformidad con las leyes si así lo prevén. Me pide mencionar 5 aspectos negativos del tratado. Las condiciones de trabajo adversas. Los países subdesarrollados intentan reducir los costos para obtener una ventaja en el precio. Muchos trabajadores de estos países se enfrentan a salarios bajos, condiciones de trabajo deficiencias, manos de obra forzosa y trabajo infantil abusivo. Desastre ecológico. El aumento de criaderos industriales en los países de desarrollo aumenta el uso de plaguicidas, energía, y los países de ecocida ignoran las costosas normas ambientales. En algunos países la sustitución de los cultivos nativos con árboles de café y cacao reduce la erosión. La medida en que las normas ambientales deben ser consideradas en el libre comercio es un debate en curso de la Organización Mundial de Comercio. Pérdida de trabajo. Los acuerdos de libre comercio dibujan protestas del público de Estados Unidos debido a la pérdida del empleo en países en mano de obra barata. Sin embargo, los defensores del libre comercio dicen que los nuevos acuerdos mejoran la economía en todos lados. Oposición sindical. Los sindicatos han criticado duramente el Tratado Norteamericano de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá como críticamente perjudicial para los trabajadores y la economía de Estados Unidos.
La AFL-CIO alega que consumidores del tratado han perjudicado los trabajos en los tres países, que contribuyen a la pérdida del empleo y la caída de los ingresos, mientras que fortalece la influencia de las corporaciones multinacionales. Los sindicatos tienen la creciente movilidad del capital facilitado por el libre comercio ha perjudicado el medio ambiente y debilitado la regulación del gobierno. Las diferencias entre los economistas. El Consejo de Relaciones Exteriores, una organización independiente y no partidista de expertos en sede en Nueva York, informa que muchos economistas están de acuerdo en el tratado, que el tratado ha causado cierta mejora general en el empleo de Estados Unidos, pero con efectos secundarios dolorosos. El libre comercio puede causar turbulencias en los sectores de la economía nacional, tales como los segmentos establecidos desde antes de la fabricación, ya que son vulnerables a la competencia mundial. Ok, y termino con una frase de comparte tu motivación para lograr con éxito tus metas a futuro. Pues bueno, seguir en mi preparación académica y lograr ya en corto plazo ya terminar esta licenciatura y seguir con mi desarrollo laboral y profesional. Buenas tardes.